Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se encuentran desde el otro lado de la pantalla. Sean bienvenidos desde sus lindos hogares, lugares de trabajo, estudio, o si se encuentran tal vez de paseo o de visita en algún lugar. También vamos a dar la bienvenida a mis hermanos evangélicos, pentecosteses, católicos, ortodoxos, testigos de Jehová, mormones, de la Iglesia Bautista, de la Iglesia Adventista, musulmanes, mesiánicos, judaístas, laicos. También vamos a dar la bienvenida a aquellos que son de la religión tradicional china, a la gente de la India budista. También vamos a dar la bienvenida a la iglesia presbiteriana y vamos a dar esta vez la bienvenida a la iglesia metodista. Hoy vamos a dar un tema de estudio bíblico acerca de la mujer, si tiene un llamado ministerial, y el rol que desempeña la mujer en el ministerio. Las manifestaciones sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo han desarrollado un papel muy importante en la mujer. Vamos a ver este pasaje bíblico y nos vamos a ir a la palabra, cada uno de ustedes, si dispone de la Biblia al otro lado. Sean también bienvenidos aquellas personas que leen la Biblia con otro idioma. Y también vamos a dar la bienvenida a aquella gente que no cree en Dios, que es agnóstica, que es atea. Y también especialmente aquellas personas que no creen que hay un llamado de Dios para la mujer. Y nos vamos a ir a este pasaje bíblico que está en Romanos, capítulo 8, versículo 9. Y vamos a ver qué nos quiere hablar el Espíritu Santo a través de su palabra. Dice la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los dones espirituales han sido evidentes en el ministerio de muchas mujeres. Vamos a irnos a este pasaje bíblico. Dice la palabra de Dios en una de Pedro 2, capítulo 5. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No era inusual que una mujer casada ministrara a la par de su marido. De vez en cuando los maridos trabajaban profesiones seculares para apoyar el ministerio activo de su esposa. Muchas mujeres hasta eligieron privarse del matrimonio para cumplir mejor el ministerio al que Jesús las había llamado. Vamos a irnos a otro pasaje bíblico. Y nos vamos a ir a este pasaje bíblico que está en Josué capítulo 1, versículo del 6 al 9.
Dice la palabra de Dios así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pases este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. En este pasaje nos recuerda Jesús que hay mujeres valientes en este tipo de misiones, así como evangelistas, fundadoras de iglesias, pastoras, educadores o educadoras cumpliendo estos roles. Los pentecosteses creen en el derramamiento del Espíritu Santo, que empezó a principios del siglo XX. Es el cumplimiento de la profecía. Vamos a ver estos dos pasajes bíblicos. Primero vamos a ir a Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Joel capítulo 2 del 28 al 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Mas esto lo ha dicho el profeta Joel. Vamos a irnos a otro pasaje bíblico que está en la palabra de Dios y nos vamos a Hechos capítulo 2, versículo del 16 al 18. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra,
sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo estamos leyendo con la Biblia Reina Valera, que utiliza el evangélico Pentecostés y bueno, todos los demás de las iglesias cristianas que creemos en el Espíritu Santo. Y vamos a leer estos dos mismos pasajes, pero vamos a leer con la Biblia Sagrada, con la Biblia católica. Vamos a ver qué nos quiere hablar el Espíritu Santo. Vamos a ver de nuevo el capítulo de Joel 2, capítulo del 28 al 32. Aquí en la Biblia católica, la Sagrada Biblia, está en el capítulo 3, no como en la Reina Valera de 1960, que está en el 2, capítulo 28 al 32, aquí está en el capítulo 3 de Joel. Y dice la palabra de Dios así: después de todo esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Incluso sobre vuestros siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y pondré señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, ante el día del Señor que llega, grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Habrá supervivientes en el monte Sión, como lo dijo el Señor, y también en Jerusalén, entre el resto que el Señor convocará. Vamos a irnos ahora a la palabra de Dios aquí mismo, a Hechos capítulo 2, versículos 16 al 18. De Dios en la Biblia católica sagrada, capítulo de Hechos 2, versículo del 16 en adelante. Sino que ocurre lo que había dicho el profeta Joel, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Y obraré prodigios arriba en el cielo, y signos abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y deslumbrador, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Como vemos en cada una de las Biblias que usted dispone en su religión o congregación, ministerio, sinagoga, casa de oración, iglesia, comunidad y como lo quiera llamar, vemos que la misma palabra no cambia. Por eso quiero darles este pasaje bíblico antes de comenzar con la Biblia como autoridad final. Dice la palabra de Dios en Salmo 119, desde el versículo 17 hasta el versículo 32. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo el tiempo. Reprendiste a los soberbios,
los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos y hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios, y he aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Estoy leyendo más versículos que el Señor me está dando, el Espíritu Santo, hasta el 48. Seguimos ahora en el 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre y para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que ame, y meditaré en tus estatutos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a irnos ahora de una manera muy cuidadosa. Vamos a estudiar elementos de juicio tanto históricos como teológicos. Y evaluaremos con mucho cuidado los textos que se han utilizado tradicionalmente para limitar o anular los ministerios de las mujeres. Mi intención es ser siempre fiel a la enseñanza de la Biblia. Vamos a irnos a este pasaje de la palabra de Dios que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeno y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaban la fe de algunos.
versículo 18. Estamos siguiendo este pasaje bíblico maravilloso que ustedes desde el otro lado de la pantalla. Vamos a seguir leyendo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. El apóstol Pablo enseña la manera en que las Escrituras bendicen nuestras vidas, o la palabra de Dios son bienaventuradas para nuestra alma. Vamos a ver lo que dice en 2 de Timoteo 3, capítulo 16 y 17. Dice la palabra de Dios así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, entrenado y preparado para toda buena obra. Con la Biblia evangélica. Vamos a irnos ahora a este mismo pasaje con la Biblia católica. Y vamos a irnos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. La palabra de Dios dice: en verdad es grande el misterio de la piedad, el cual fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, mostrado a los ángeles, proclamando en las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Al mismo tiempo, queremos ser compasivos hacia las personas de otras tradiciones. Por eso es que les invito a cada una de las religiones a este canal, ya que pueden con sinceridad estar en desacuerdo con estos hallazgos. Pero es muy importante que nos dirijamos, o me dirija hacia ustedes, con la palabra de Dios. Y por eso quería demostrar que tanto la Biblia evangélica como la Biblia católica, o si usted tiene otra Biblia de su congregación o religión, son las mismas, son inspiradas por Dios. Y quiero invitarles a leer a todos ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla de distintas religiones, a San Lucas, capítulo 6, versículo 36 a 38. Dice la palabra de Dios: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre
es misericordioso. No juzguéis y no seráis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os se volverá a medir. No juzguemos o no nos juzguemos entre religiones. Busquemos de la palabra de Dios, porque en ella se halla la sabiduría y la ciencia. Se halla el Espíritu Santo, el camino de la verdad y de la salvación para nuestras almas. Cuando hallamos la sabiduría de Dios, hallamos esa inteligencia pura, esa luz divina que puede guiarnos a todas las personas de todos los países, de todo clima, de toda condición social, idioma, lenguaje, de toda raza. Jesús prometió que resplandecerá su luz a los que están en tinieblas, y esa será la plenitud de mi evangelio, dice el Señor. Vamos a irnos a este pasaje bíblico de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y nos vamos a ir ahora con la Biblia que tengo aquí, que es la Sagrada Biblia Católica, pero hay más versiones, así como hay versiones de la Iglesia Evangélica de la Reina Valera de 1960, también hay diferentes Biblias con el mismo contenido, simplemente la casa editorial varía, pero la palabra de Dios es la misma. Vamos a irnos entonces a este pasaje bíblico que está en el capítulo de Juan 8, versículo 12 en adelante. Jesús les habló de nuevo diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a irnos ahora con la Biblia Evangélica, la Reina Valera de 1960, a este mismo pasaje bíblico. Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Reconocemos que de vez en cuando es necesario llegar a un acuerdo en relación con estos aspectos y esta práctica ministerial a fin de establecer iglesias con la mayor eficacia posible. Los precedentes históricos, los historiadores han observado que en el inicio la mayoría de avivamientos es cuando hay mucho fervor espiritual y se espera que al regreso de Jesús venga en cualquier momento. A menudo la gente está dispuesta a aceptar a mujeres ministras, dinámicas y pioneras. Pero, ¿qué es un avivamiento? Se preguntará usted que se encuentra al otro lado de la pantalla. En el pueblo de Dios. Un avivamiento es el deseo de volver a estar encendidos por Dios y para Dios, y que nuestro amor por Él sea constante y que se dé cumplimiento al primer gran mandamiento.
¿Cuál es ese gran mandamiento? Vamos a irnos a Marcos capítulo 12, versículo 30. Vamos a irnos a este pasaje con la Biblia Evangélica Reina Valera de 1960, San Marcos 12, capítulo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Vamos a irnos ahora con la palabra de Dios a la Biblia Católica Sagrada de Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Pero también vamos a ver este pasaje bíblico en el capítulo 12 de Marcos, capítulo 17. Vamos a empezar ahora al contrario, con la Biblia católica y luego con la evangélica, con la Reina Valera. Jesús le replicó: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y si vemos también ese capítulo de San Marcos 12, capítulo 17, en la Reina Valera de 1960, respondió Jesús y les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Sin embargo, cuando muchas iglesias de jóvenes avanzan hacia una forma más estructurada del ministerio, las preocupaciones institucionales pasan a primer plano. Las personas no están dispuestas a aceptar el liderazgo espiritual de las mujeres, y las que se encuentran en el liderazgo eclesial tienden a ser en mayoría hombres. Esto por el lado de la parte de la Iglesia Católica. Y por parte de la Iglesia Evangélica, una proporción de mujeres en el ministerio disminuyó en la década de 1920. Sin embargo, la cantidad de mujeres con credenciales ministeriales va en aumento. A lo largo de la historia pentecostal del mundo han luchado mujeres por aplicar la verdad bíblica, y en algunos entornos el liderazgo espiritual femenino es bien recibido. En otros, donde las mujeres están limitadas en su rol ministerial, son privadas de cargos ministeriales. Por ejemplo, no es lo mismo un liderazgo que ejerce una misionera en su hogar que una que ejerce en el campo. Vamos a irnos a la palabra de Dios en Éxodo capítulo 15, versículo 20. Vamos a ver ejemplos bíblicos donde la mujer formó parte de un ministerio. ¿Y dónde lo vamos a ver? Vamos a vernos en el pasaje de Éxodo capítulo 15, versículo 20. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. También vamos a ver a Débora, que no solo profetizaba, sino también era jueza. Dice que dirigió a Barak.
para que guiara al ejército de Israel hacia el combate exitoso contra los opresores. Y vamos a irnos un pasaje bíblico que está en Jueces y vamos a ver qué nos dice el Señor. Y vamos a ver que habla acerca de Débora en el capítulo de Jueces, capítulo 4, versículo 5. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y él envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: Ve, junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón y Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Entonces aquí vemos otro claro ejemplo, y es Hulda. También fue profetisa, auténtico en el rollo de la ley, encontrado en el templo. Ella ayudó a iniciar la reforma religiosa de los días de Josías. Y vamos a irnos a dos pasajes bíblicos. Vamos a irnos a 2 de Reyes, capítulo 22, versículo del 14 al 20. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Acán, Acbor, Safán y Asías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo así: Ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: He aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá os ha enviado para que preguntaseis a Jehová. Diréis: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y será llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Vamos ahora a leer un pasaje bíblico en la Biblia Sagrada Católica, y nos vamos a ir a 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo del 22 al 28.
Y dice la palabra de Dios: ellos llevaron la respuesta al rey. Este mandó convocar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. El rey subió al templo del Señor acompañado de todos los de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, grandes y pequeños. Y les leyó todo el libro de la ley encontrado en el templo del Señor. El rey, puesto en pie sobre su estrado, selló una alianza ante el Señor, comprometiéndose a seguir al Señor y a observar sus mandamientos, normas y preceptos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo en práctica las cláusulas de la alianza escritas en este libro. Se le impuso a todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín. Los habitantes de Jerusalén actuaron conforme a la alianza de Dios, el Dios de sus padres. Josías suprimió las abominaciones que había en todos los territorios de los hijos de Israel y obligó a todos los que se encontraban en Jerusalén a servir al Señor, su Dios. Mientras él vivió, no se apartaron del Señor, Dios de sus padres. En el Nuevo Testamento también muestra que las mujeres desempeñaban roles ministeriales importantes en iglesia primitiva. Tabita, o llamada Dorcas, puso en marcha un efectivo ministerio de benevolencia. Vamos a irnos a este pasaje bíblico que está en Hechos capítulo 9, versículo 36. Antes de dar este versículo bíblico, voy a darles un pequeño testimonio de esta Biblia que tengo en mis manos. Vamos a leer ahora la Santa Biblia, esta Biblia rosada maravillosa. Un día me encontraba orando y diciéndole al Señor, ¿cómo me encantaría tener una Biblia rosada? Estuve orando por 4 o 5 días, porque eso puso en mi mente el Señor, hasta que un día fui a evangelizar en el metro. Y una muchacha se sentó al lado mío. Le dije, ten este flyer. Ah, ¿es de Jesús? Le dije, sí, es del Espíritu Santo. Le dice Lucas capítulo 18, 27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ella me dijo, qué bonito este pasaje bíblico. Mira, me dice, yo también soy cristiana y leo la palabra. Toma, dice, te regalo esta Biblia. Y cuando me regalé, yo le dije en mi espíritu, dentro de mí y en mi interior, gracias Señor, porque tú me acabas de dar lo que yo le pedí en oración. Entonces quiero decirles que antes de dar este pasaje bíblico, para no desviarnos, quiero dar un pasaje bíblico que el Señor puso en mi corazón para que pueda compartirles a ustedes de que no debemos de dudar de Él, tener fe siempre que oramos ante un Dios tan grande y tan maravilloso, y que para Él nada es imposible. Para nosotros como seres humanos pensamos que todas las cosas son imposibles, pero para Él nada es imposible.
Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, del 6 en adelante. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Miren lo que dice la palabra de Dios, que Él ya sabe la necesidad de lo que nosotros le vamos a pedir. Vamos a leerlo en esta Biblia maravillosa que el Señor me ha dado, ese regalo tan hermoso. Y ahora sí nos vamos a este pasaje bíblico de Hechos capítulo 9, versículo 36. Y dice la palabra de Dios así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron los hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Vamos a ver otro ejemplo en la palabra de Dios, donde dice que 4 hijas solteras de Felipe eran profetisas. Vamos a ver lo que dice en el capítulo de Hechos, versículo 21, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ese tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea también un profeta llamado Agabo. Entonces vemos que aquí habían también profetisas. Pablo señaló a 2 mujeres, a Eudía y Sintique, como mujeres que combatieron juntamente con él en el Evangelio. Vamos a irnos a este pasaje bíblico que está en Filipenses capítulo 4, versículo de 2 al 3. Vamos a leer este pasaje bíblico que dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo del 1 al 7. Pero en el versículo 2 habla acerca de Evodía y Sintique,
Así que vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Estas mujeres combatieron conjuntamente con Pablo en el Evangelio. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron conjuntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres en el Señor que está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Priscila fue otra de las mujeres que Pablo considera ejemplar entre sus compañeras de trabajo en Cristo Jesús. Vamos a irnos a un pasaje bíblico que está en el capítulo de Romanos y vamos a irnos a este pasaje bíblico que está en el capítulo 16 y vamos a ver lo que dice la palabra en el versículo 3 en adelante. Dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces, como vemos, aquí está una amplia personas, digamos, cantidad de gente que siguió a Cristo. Pero, sobre todo, si volvemos al pasaje anterior, dice saludad a Priscila, que es una mujer que también amaba al Señor. Entonces, en Romanos 16, Pablo saluda a muchos ministros. Y ahí está una de ellas, Priscila, que vemos en la palabra del Señor. Pablo también usa para hablar del trabajo, de la labor que tenía María, Trifena y Trifosa y Persida. Vamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 16, versículo del 6 al 12. Y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer el capítulo de Romanos 16, versículo del 6 en adelante. Saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Miren, aquí
Ponga atención que dice saludad a Trifena y a Trifosa. Aquí habla de dos mujeres, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, otra mujer, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito y a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jason y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesoro de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, aquí voy a irme a 1 de Corintios, donde esta carta de Pablo se enfoca en varias cuestiones de la iglesia, divisiones que habían surgido entre ellos, llamado a la unidad y el arrepentimiento, la pregunta de los corintios y la respuesta del apóstol, la corrección de ciertas doctrinas sobre la resurrección y motivación a ofrendar para los creyentes en Jerusalén. También Corinto era una ciudad con mucha inmoralidad, y Pablo estaba enseñándole a la iglesia que hiciera un llamado al arrepentimiento del pecado o arrepentirse del pecado, y a disciplinar y excomulgar a aquellos que permanecían en prácticas pecaminosas. Esta primera carta de Pablo a los Corintios es un llamado a la unidad de todos los que invocan el nombre del Señor. Es posible que Pablo la haya escrito desde Efeso después de irse a Corintio. Se cree que es la segunda carta que escribió y que la primera no la tenemos. Además, responde a cuestiones de los corintios, donde le preguntaron a Pablo en otra carta a través de un mensajero. ¿Cuáles son esas prácticas de pecado que habla la palabra de Dios? Vamos a irnos un pasaje donde hay ciertos motivos por los cuales Jesús no le agrada, y dice que todas esas personas no heredarán el reino de Dios. Vamos a leer este pasaje importante donde dice en 1 de Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 10, y vamos a leer en las 3 Biblias que dispongo, empezando por la Santa Biblia. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero quiero decirles que en el versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a irnos ahora
a la Reina Valera de 1960 que utilizan nuestros hermanos de varias y distintas congregaciones. Y nos vamos a ir a ese mismo pasaje, capítulo 6 de 1 de Corintios, versículo 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a irnos ahora a este otro pasaje bíblico. Vamos a irnos también en la Biblia católica a leer el mismo pasaje. Pero quiero decirles antes de eso, en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 14, dice la palabra de Dios: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestares como a hijos míos amados. Porque aunque tengas 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Vamos a irnos al versículo 6 de 1 de Corintios, capítulo 9, 10, en la Biblia Católica Sagrada. Dice la palabra de Dios así: ¿no sabéis que ningún malhechor heredará el reino de Dios? No os hagáis ilusiones, los inmorales, idólatras, adúlteros, lujuriosos, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores no heredarán el reino de Dios. Así erais algunos antes, pero fuisteis lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahora vamos a ir a este pasaje bíblico de 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12, donde habla de la labor ministerial. Entonces vamos a ver qué es lo que nos quiere hablar la palabra de Dios en este pasaje bíblico. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. Vamos a irnos a este otro pasaje bíblico que está en 1 de Timoteo capítulo 17, dice la palabra de Dios: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Más abajo dice en el versículo 18, pues la Escritura dice: no podrás gozar al buey en trilla, y digno es el obrero de su salario. Dice la palabra de Dios. Ahora nos vamos a ir a Feber,
una líder de la iglesia en Cencrea. Fue muy elogiada por Pablo ante la iglesia de Roma. Vamos a irnos a Romanos, capítulo 16, versículo del 1 al 2. Dice la palabra de Dios: Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Aquí abajo, mire, también dice la palabra de Dios: saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no soy solo yo, que la recibéis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneo, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Priscila fue otra de las mujeres que Pablo considera ejemplar entre sus compañeros de trabajo en Cristo Jesús, como lo hemos leído en la palabra. Pablo saluda a muchos colegas ministeriales, entre los cuales eran muchas mujeres. En estos saludos la palabra de Pablo usa para hablar del trabajo y de la labor de estas mujeres. Vamos a irnos a este pasaje bíblico que está en Romanos, capítulo 16, versículo del 6 al 12. Dice la palabra de Dios: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andocrino y a Junías, mis parientes, a mis compañeros de prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Entonces aquí vemos cómo utiliza con frecuencia su propia labor ministerial. Lamentablemente, vemos que algunas traducciones de la palabra de Dios han oscurecido la porción de Febe en el liderazgo. Por ejemplo, algunas versiones en inglés traducen el término como sierva, pero Febe era diaconisa de la iglesia de Cencrea. Por lo general, Pablo utiliza este término para identificar a un ministro líder de una congregación y lo aplica especialmente a Jesucristo. Tíquico, Epafras y Timoteo y superministro o ministerio, según el contexto. Diácono por lo general se traduce como diácono ministro, aunque algunas traducciones han escogido la palabra diaconisa. Ejemplo, en la Biblia de Nueva Traducción Viviente, Febe es una mujer. El griego diácono es sustantivo masculino, por tanto es probable que diáconos fuera una designación para una posición de liderazgo oficial en iglesia primitiva.
Por lo tanto, la traducción correcta para el rol de Febe sería diácono o ministro, como lo reflejan algunas versiones. En inglés, por ejemplo, la New Living Translation. Además, muchas traducciones reflejan inclinaciones similares a referirse a Febe como alguien que ha ayudado, como es en la Nueva Versión Internacional. Y bueno, también vemos este pasaje bíblico en Romanos capítulo 16, versículo 2. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces vemos que en las nuevas editoriales de las Biblias modernas se ha quitado la palabra diaconisa. Es lo que a través de este estudio hemos ido analizando. Vamos a ver lo que Pablo identificó a Junia como apóstol. Vamos a irnos al capítulo de Romanos 16, versículo 7. Ponga atención lo que dice la palabra de Dios. Dice: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. A comienzos del siglo XIII, algunos eruditos y traductores masculinizaron su nombre como a Junías. Al parecer estaba recientemente que lo querían reconocer como un apóstol mujer. Sin embargo, el nombre Junías se encuentra más de 250 veces solamente en Roma, mientras que la forma masculina Junías es conocida en cualquier fuente greco-romana. Pablo sinceramente fue el defensor de la mujer en el ministerio. Estas instancias de mujeres cumpliendo funciones de liderazgo en la Biblia deben considerarse como un patrón aprobado por Dios, no como excepciones a sus normas divinas. Incluso el número limitado de mujeres que cumplían funciones de liderazgo con el respaldo de las Escrituras afirman que Dios en verdad llama a mujeres al liderazgo espiritual. Vamos a irnos a este pasaje bíblico de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Antes de leer este pasaje bíblico, nos vamos a ir a Daniel 12, desde el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Vamos a irnos a otro pasaje bíblico que está en la palabra de Dios en el capítulo 12, versículo 4 hasta el 7. Pero tú, Daniel, cierra las palabras
y selle el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí una voz, o más no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días.